Ya. Buenas tardes. Todavía no llega mi esposa. O sea, yo todavía no debería haber llegado todavía. Me vine a pata de por allá. Pero aquí estamos. Muy bien, vamos a estar viendo un pasaje en esta tarde que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 3. Así que acompáñenme a leer en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mientras lo buscan, mientras lo encuentran, me gustaría hacer una pequeña observación, algo que vemos de repente en nuestro día a día. Y no sé si se han dado cuenta ustedes de esta como fijación extraña que tenemos los occidentales quizás, más que otros, pero yo creo que es de toda la humanidad esta fijación extraña que tenemos con estas historias donde un hombre, un héroe, desciende a lo más profundo y luego asciende para salir victorioso. Si ustedes analizan la cultura popular, los libros, la literatura, se van a encontrar en repetidas ocasiones con esa figura. Alguien que desciende, lucha con sus enemigos en lo más profundo y luego sube para ascender victorioso. Los más, de repente, eh, inuteados, podríamos decir, cultura más evangélica, habrán leído las crónicas de Narnia y en este entonces se recordarán a Jill con Eustaquio bajando al inframundo para rescatar al príncipe Rilian de la bruja verde. Y ahí tienen entonces esto de descender y luego subir y ascender. Los más clásicos a lo mejor podrán acordarse del Señor de los Anillos y de Gandalf bajando a la a Moria, creo que era para pelear con el Balrog y luego ascender. Eh, de repente los más seculares podrán pensar en Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Los que les gusta la tele podrán pensar en el sheriff con la señora esta yendo a buscar a Will al inframundo en Stranger Things. Y así la idea se repite una y otra vez, esto de descender a lo profundo, derrotar a nuestros enemigos y luego volver victorioso. Y quizás se trate de un eco que hay en nuestro corazón, una especie de anhelo por algo real, que de verdad pasó históricamente, pero que en ese anhelo que tenemos tendemos a hacernos estas historias ficticias para evocar aquello que es real y que pudiera a lo mejor asimilarse a la realidad. No sé, puede ser, quizá. Ahora, como la mayoría de ustedes sabe y recordará, ya llevamos algunas semanas viendo este tema, los días martes, esta serie de reuniones donde hemos ido desarrollando lo que hemos llamado una doctrina de la sepultura. Eso es lo que hemos estado viendo, ese ha sido nuestro tema, una doctrina acerca de la sepultura del Señor Jesús. Y por supuesto, luego de algunos martes hemos llegado también a algunas conclusiones al respecto a la luz de lo que las Escrituras nos muestran. Dentro de estas conclusiones, lo que hemos visto es que, por un lado, entre el día viernes, donde el Señor entrega su espíritu, y el día domingo, en el cual Él vuelve a la vida, entre esos 3 días, viernes a domingo, por un lado, el cuerpo del Señor es dejado en un sepulcro, en una tumba, se queda ahí, no va para ningún lado, ahí está entre el viernes hasta el domingo, que es el día de la resurrección. Eso es lo que pasa con el cuerpo del Señor Jesús. Pero por otro lado, el alma del Señor Jesús, la parte inmaterial de Cristo, va al lugar donde van las almas normalmente de las personas que mueren, y esto es al Hades, específicamente a ese lugar dentro del Hades donde iban las almas de los justos que morían, que era llamado el paraíso. Eso lo vimos en algunas reuniones para dejarlo un poco más claro. Y este acto de descender al Hades o al Seol, teológicamente dijimos también, ha recibido el nombre del descenso a los infiernos. Ese es el nombre teológico que se le ha dado a este acto del Señor de ir en su alma al Hades o al Seol entre el viernes y el domingo. Ahora, lo que quiero que desarrollemos juntos en esta tarde tiene que ver con lo siguiente. Hay una frase popular que a veces se utiliza dentro del mundo evangélico para referirse a lo que pasa entre el viernes
y el domingo lo que pasa durante esos 3 días en el que el Señor estuvo sepultado. Y lo que se dice es que entre viernes y domingo, esta es la frase, el cielo contó hasta 3. El cielo contó hasta 3. Entonces la idea más o menos es que el Señor muere y entonces el cielo empieza su cuenta regresiva, 3, 2, 1 y ya, se produce la resurrección el día domingo. Y la implicancia, la idea de esta frase tiene que ver que es como que si durante la sepultura el cielo simplemente hubiera tomado el impulso necesario, 1, 2, 3, como para luego saltar y producir un evento extraordinario que en este caso sería la resurrección, ¿verdad? Entonces, durante la sepultura se dice el cielo contó hasta 3. 3, 2, 1, parte entonces el domingo la resurrección y por lo mismo la pregunta que me gustaría que respondiéramos hoy es, ¿efectivamente fue eso lo que pasó durante estos 3 días? ¿Es que el cielo simplemente se dedicó a contar hasta 3 para tener una especie de latencia, para darse el impulso necesario, para luego llevar a cabo este evento extraordinario conocido como la resurrección? ¿Qué hizo el alma del Señor durante ese tiempo? ¿Dónde estuvo? Fue en el Hades, pero ¿hay algo más que haya hecho él en el Hades durante esos 3 días? ¿Simplemente se sentó, se cruzó de piernas, esperó que fuera el domingo o hizo algo más durante esos 3 días? Esa es la pregunta que nos vamos a dedicar a responder en estos minutos que tenemos por delante, lo que vamos a buscar desarrollar en esta tarde. Y para eso entonces, como les dije, vamos a ocupar como texto base Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 18. Así que me imagino que a esta altura ya lo habrán encontrado y vamos a comenzar leyendo entonces en el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta aquí la lectura. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos ese pasaje en la segunda epístola del apóstol Pedro, donde Pedro se pone a como a apelar a Pablo porque escribe cosas difíciles, ¿cierto? Todos conocemos ese pasaje. Conoce ese pasaje, dice uno al otro, donde Pedro pela a Pablo porque escribe cosas muy difíciles, y entonces vamos ahí a 2 Pedro 3:15, donde se nos habla de la paciencia del Señor que es para salvación, y Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Viste? Ahí está Pedro criticando a Pablo porque escribe cosas de repente muy difíciles de entender. Y la verdad es que si somos honestos vamos a tener que reconocer que Pablo efectivamente escribe cosas que son difíciles de entender. O sea, Pedro no estaba diciendo ninguna mentira. Hay cosas en Pablo que son complejas, que requieren de nuestra concienzudo análisis y, por supuesto, poder extraer de ellas una respuesta. Pero, ¿saben? Pedro tampoco lo hace nada mal cuando se trata de escribir cosas difíciles. O sea, aquí tenemos de repente, acto donde antes de hablar del otro, podríamos pensar en nosotros mismos, y efectivamente Pedro también tiene su cuota de dificultad, y probablemente el texto que acabamos de leer caiga dentro de esa categoría. Es uno de los textos más difíciles, incluso más que la mayoría de los que Pablo pudiera haber escrito. Texto bastante complejo, y es reconocido históricamente por ser complejo. De hecho, Agustín de Hipona, que podría considerarse una de las mentes más poderosas que ha tenido el privilegio de tener el cristianismo después del apóstol Pablo, decía que este era un pasaje tan profundo que un elefante podía nadar en él.
dando la idea de la profundidad que tenía el pasaje, y después decía él, ¿quién podría reaccionar de otra forma sino con perplejidad ante palabras tan profundas como esta? Esa era la actitud que tenía Agustín de Hipona ante el pasaje que acabamos de leer. Martín Lutero, otra mente privilegiada, también tuvo que reconocer, dijo, este es un texto extraño. Eso dijo Martín Lutero, un pasaje muy oscuro, quizás más que cualquier otro del Nuevo Testamento, y no sé con certeza lo que quiere decir Pedro acá. Reconoció, no tengo idea de lo que está diciendo Pedro acá, y por supuesto él aventuró su interpretación, pero obviamente con la humildad de no ser dogmáticos al respecto. Bueno, hoy día vamos a hacer nuestro mejor intento por dilucidar e interpretar el pasaje o este párrafo controversial que acabamos de leer. Pero, ¿por qué les digo todo esto? Para que entendamos juntos que este es un pasaje controversial. Y puede ser que terminada esta reunión, quizás alguno de ustedes no esté de acuerdo con lo que yo les voy a decir, y está bien, está bien. Si tenemos que analizar juntos el pasaje, lo que sea que yo les diga, ustedes tienen que verlo en el pasaje, si no, no tienen por qué creer a lo que yo diga. Aquí es la palabra de Dios la que enseña sus verdades, y yo simplemente trato de facilitar eso de acuerdo al, por supuesto, a la ayuda que el Señor pueda darme a mí. Pero quiero que quede claro que si ustedes no están de acuerdo con lo que yo voy a decir hoy día, eso no quita que la doctrina del descenso sea menos verdadera. Dicho de otra forma, la doctrina del descenso no se levanta ni se cae según la interpretación que tengamos de 1 de Pedro capítulo 13. Se basa en otros pasajes que ya hemos visto con antelación, y obviamente esos pasajes son los que nos dan la base. Este de acá no nos da la base, pero si estamos en lo correcto con respecto a lo que vamos a ver hoy día, enriquece bastante nuestro entendimiento justamente de lo que pasó durante esos 3 días. De hecho, este sería uno de los textos que nos entregaría uno de los quizás detalles más coloridos de la actividad de Cristo en el Hades durante viernes, sábado y domingo. En pocas palabras, entonces, esto no es un buen pasaje para basar la doctrina del descenso. Hay otros pasajes que utilizan para basar esa doctrina, pero es un muy buen pasaje para desarrollar esa doctrina una vez que ya sabemos que es verdad. Entonces, lo que vamos a hacer en los minutos que tenemos por delante va a ser responder a 2 grandes preguntas. Eso vamos a hacer. Vamos a responder a 2 grandes preguntas. La primera va a ser, ¿qué fue lo que hizo el Señor en el Hades? ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el Hades? Aquí vamos a interpretar el texto, vamos a ir con cuidado viendo de qué se trata, vamos a conectar este texto, si tiene alguna conexión con la doctrina del descenso y qué es lo que nos enseña con respecto a ella. Esa es la primera pregunta entonces. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el Hades? Y la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿qué diferencia hace esto para nosotros hoy? O sea, una vez que sepamos lo que nos dice el texto, vamos a ver cómo esto se puede aplicar también para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para una mejor y más rica comprensión de la obra del Señor. Por supuesto que es una de las tremendas riquezas que nos da esta doctrina. Así que 2 preguntas: ¿qué fue lo que hizo el Señor en el Hades? ¿Qué diferencia tiene esto para nosotros hoy? Y luego concluimos con la reunión. Vamos a la primera de las 2 preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor en el Hades? Y aquí vamos a ir, como les decía, lenta y cuidadosamente, paso a paso, avanzando por este párrafo para ver con la mayor claridad y contundencia posible dentro de mis capacidades limitadas, qué es lo que obviamente está diciéndonos Pedro en este libro. Vamos entonces, en primer lugar, el versículo 18 comienza hablándonos de la muerte de Cristo, ¿verdad? Se dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados y luego de que fue muerto en la carne. No hay mayor controversia ahí, ¿verdad? Está claro que se nos está hablando acerca de los padecimientos y de la muerte del Señor Jesús. Pero entonces, inmediatamente a continuación, se nos dice que el Señor fue vivificado en espíritu, vivificado en espíritu. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Qué quiere decir esto de ser vivificado en espíritu? Bueno, resulta que la palabra traducida acá como vivificar, el vocablo zoopoiesis, para los que les guste el griego, a Mauricio le gusta el griego, yo sé, zoopoiesis, se encuentra estrechamente ligado en varias otras partes del Nuevo Testamento con la idea de resucitar. Por ejemplo, Juan 5:21
habla del Padre levantando a los muertos y dándoles vida, vivificándolos. La misma palabra que tenemos acá en 1 Pedro 3. O en Romanos 4:17 se nos habla de Dios el cual da vida, vivifica, la misma palabra, a los muertos. Nuevamente la idea es la de una resurrección. Pero probablemente el más importante de los pasajes sea Romanos 8:11, porque allí se nos habla de Cristo vivificando, ahí está la idea, nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Noten las dos palabras, son exactamente las dos que tenemos acá, vivificado en espíritu. Ahí dice, vivificando nuestros cuerpos por el espíritu, por su espíritu que mora en nosotros. ¿Por qué es importante Romanos 8:11? Porque ocupa las dos mismas palabras que tenemos acá. Pero fíjense ustedes que en Romanos 8, el espíritu del que se habla no es nuestro propio espíritu humano, sino es una referencia al Espíritu Santo. Por lo tanto, si conectamos esto con el pasaje que tenemos acá, la idea que tendríamos es que aquí, cuando se nos dice vivificado en espíritu, la idea no es tanto de que se esté hablando del espíritu humano de Cristo, sino del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que por su poder vivifica a Cristo. Por lo tanto, la idea acá sería que por un lado, Cristo muere en la carne, pero por otro lado, Cristo resucita por el poder, por la agencia del Espíritu Santo. Sería más o menos la idea del pasaje, vivificado en espíritu, Cristo siendo resucitado por el poder del Espíritu. Quizás tengan algunas dudas ahí, pero se confirma cuando continuamos con la idea del pasaje. Pero me imagino que hasta ahora está claro, ¿verdad? Cristo muere, Cristo resucita por el poder del Espíritu Santo, y continuemos. Versículo 19, ¿qué nos sigue diciendo el pasaje? Sigue diciendo Pedro, en el cual, es decir, en el Espíritu, ¿no es cierto? En el Espíritu Santo. Vivificado en espíritu, en el cual, en ese espíritu es lo que pasa a continuación. Y eso confirma entonces que acá estamos hablando de una agencia, de alguien que por el poder de algo hace ciertas cosas, y acá va a hacer otra cosa que tenemos acá, en el cual, en ese mismo poder del Espíritu Santo, el Señor aquí hace otra cosa. Ahora, noten lo siguiente acá. Noten que el pasaje va avanzando de forma súper ordenada en las distintas etapas de la obra de Cristo. Primero nos habla de los padecimientos de Cristo en el versículo 18, luego de la muerte de Cristo en el mismo versículo, luego de la resurrección en el versículo que acabamos de ver en el 18 al final, pero luego la resurrección se vuelve a mencionar en el 21, y luego en el 22 tenemos la ascensión. ¿Sí? Padecimiento, muerte, resurrección, ascensión. Pedro es súper ordenado en el orden de las distintas etapas de la obra de Cristo, pero como les mencionaba recién, en la resurrección específicamente se produce algo distinto. La resurrección es el único evento, si ustedes se dan cuenta, que es mencionado dos veces. Se menciona en el versículo 18, vivificado en espíritu, pero luego se vuelve a mencionar al final del versículo 21, por la resurrección, dice, de Jesucristo, y entre medio de estas dos menciones tenemos la parte que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que creo que está pasando acá? Probablemente, y esta es mi tesis, en el versículo 18, Pedro solo menciona la resurrección al pasar. No es su tema central. Su tema central es mencionar estas frases, vivificado en espíritu, no pensando tanto en que el Señor fue vivificado, sino en el espíritu en el que fue vivificado. Esa es la parte que le interesa a él, esa parte de en espíritu. Y habiendo llegado a esa parte en espíritu, se toma de eso para hablar de lo que realmente quiere hablar aquí. Solo menciona el pasado de la resurrección. Lo que quiere tomar es este tema del espíritu, y aquí se pone a hablar de lo que realmente quería hablar. De otra cosa muy importante que el Señor también hace por el poder de ese mismo espíritu después de morir. Y finalmente, habiendo hablado de eso otro que quería hablar, retoma el hilo en el versículo 21, ¿cierto? De muerte, resurrección y luego ascensión. Y esto se confirma por ese también que tenemos a continuación en el versículo 19, justo después de en el cual. Dice, en el cual también. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Qué importancia tiene ese también? Porque este también aquí nos informa que lo que sea que viene ahora a continuación no tiene que ver con la resurrección. Tiene que ver con algo distinto a la resurrección que también hace Jesús después de morir. Por eso ese también. Uno podría preguntar, a ver, enumérame, ¿qué cosas hizo Jesús después de morir? Uno dice, bueno, resucitar. Está correcto, pero
también, además, hizo otra cosa antes, y es lo que tenemos acá, en el cual también, y aparece lo que tenemos ahora a continuación, y esto que se encuentre antes del versículo 21 nos da la indicación de que probablemente es algo que se realiza antes de resucitar. Fíjense, el pasaje nos dice que después de ser vivificado, el Señor hace lo que tenemos en el versículo 19, que va y predica. Lo que está diciendo es que por el poder del mismo Espíritu que hizo, lo que está en el versículo 19, el Señor hace lo que está ahora a continuación. El hilo que se continúa, en otras palabras, no es lo que pasa después de resucitar, sino lo que pasa por la agencia del mismo Espíritu que hizo la resurrección. Puesto un poquito más simple, la idea acá es que el Espíritu ayuda al Señor en su resurrección, pero Pedro dice, antes de continuar, quiero hablarles de otra cosa que hace ese mismo Espíritu y en el que ayuda también a Cristo, ese mismo Espíritu después de morir y probablemente antes de resucitar, porque la resurrección aparece después en el versículo 21. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue eso que hace Cristo en el poder del Espíritu y que se da después de morir, pero antes de la resurrección del versículo 21? Veamos lo que nos dice el versículo 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí hay tres cosas que tenemos que desarrollar. ¿Qué es esto de ir? Eso fue. ¿Qué es esto de predicar? Dice que predicó. ¿Y quiénes son estos espíritus encarcelados, verdad? Dice que predicó a los espíritus encarcelados. Cada una de esas tres cosas es vital para entender qué es lo que nos está diciendo Pedro en este versículo. Vamos a la primera. ¿Qué significa esto de ir? En el cual fue, en el cual también fue. Bueno, aquí lo que quiero enfatizarles es que esta idea de ir, la palabra que se utiliza acá para ir, tiene que ver exclusivamente con un acto de locomoción literal. O sea, acá estamos hablando de un acto donde desde un punto A te diriges a un punto B, localizable, puntual, para hacer algo puntual. ¿Por qué enfatizo esto? Porque lo que se nos está intentando comunicar con este vocablo fue ir. No es que el Señor haya tenido una especie de visión mística, o una especie de experiencia estática, donde por así decirlo, parte de su vida fue como a un tiempo pasado. Algunos dicen que acá lo que está pasando es que el Señor fue al pasado, a los días de Noé. No, aquí estamos hablando de un ir literal. De hecho, la misma palabra se utiliza después para hablar de la ascensión del Señor. Así de literal como Él subió al cielo, y no es una experiencia mística ni nada de eso, es literal su ascensión al cielo, así de literal es este ir que tenemos acá en el versículo 19. Va a un lugar específico y hace algo específico, y por lo que tenemos claro de los martes anteriores sabemos que ese lugar donde Él va literalmente es el Hades, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no nos ayuda mucho a basar la doctrina, pero sí nos ayuda después a desarrollar esa doctrina, y aquí tenemos algo más que nos parece confirmar lo mismo. Entonces, esta idea de ir es que Él literalmente va a un lugar físico localizable, no material obviamente porque es el Hades, y ahí en ese lugar hace ciertas cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, en el cual también fue y predicó. Y aquí entonces donde llegamos a esta famosa palabra, predicar. ¿Qué significa acá que el Señor vaya y predique? Lo que normalmente nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra predicar, que alguien va y te predica, lo que nos imaginamos es que alguien está entregando el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas del Evangelio, ofreciéndote salvación, dándote una oportunidad para que puedas creer, para que puedas arrepentirte, para que puedas aceptar a Cristo como su Salvador. Y justamente esa no es la idea acá en este pasaje. Resulta que la palabra que se utiliza aquí para predicar o para traducirse acá como predicar es un vocablo griego, nuevamente, que es keruzo, y que tiene que ver con algo muy general, que es simplemente anunciar o proclamar algo. No necesariamente el evangelio. Puede ser un anuncio de buenas noticias, puede ser un anuncio de malas noticias, es cualquier anuncio. Puede ser un anuncio de cosas relacionadas con Dios, puede ser un anuncio relacionado con cosas cotidianas de la vida. Cualquier anuncio está incluido dentro de este término keruzo, que es proclamar o anunciar
algo. Por ejemplo, se utiliza Lucas 12:3, donde se nos dice que cualquier cosa que hablemos al oído en nuestros aposentos, igual terminará proclamándose, queruso, esa es la misma palabra que está acá, en las azoteas. Cualquier cuestión que nosotros digamos al oído, en nuestros lugares secretos, está diciendo el Señor, va a proclamarse, queruso, en las azoteas. Cosas muy de repente cotidianas pueden incluirse dentro de esta proclamación que tenemos acá. No solo eso, sino que además, cuando Pedro quiere específicamente hablarnos de la predicación del Evangelio en su carta, ¿saben? Nunca utiliza esta palabra queruso. Utiliza otra palabra, siempre, que es la palabra evangelizo. Suena como redundante, ¿verdad? Pero eso es lo que hace Pedro. Siempre que él quiere hablar de predicar el Evangelio, en el sentido de darle una oportunidad a la gente para que crea en él y sea salva, utiliza esta otra palabra, evangelizo. Por ejemplo, 1 Pedro 1:12 nos dice los que os han predicado el Evangelio, los que os han, no queruso, sino evangelizado el Evangelio. Esa es la idea del 1:12, o en el 1:25, donde dice la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuevamente, no se utiliza queruzo, se utiliza evangelizo. La palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada, podríamos traducirlo de manera extremadamente literal. De hecho, más específicamente, la palabra queruzo solo se utiliza una sola vez en Primera de Pedro. En ningún otro lado de Primera de Pedro se utiliza esta palabra, sino aquí, en este versículo. Entonces, difícil que se trate de una predicación del Evangelio como típicamente la conocemos nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que deducir en resumen, que acá lo que tenemos es que el Señor va a cierto lugar, que por otros textos sabemos que es el Hades, y en ese lugar hace un anuncio, hace una proclamación. Nada más, no podemos decir nada más. Él anuncia y proclama algo. Sigamos. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Dice que en el cual también fue y proclamó o anunció algo, dice a los espíritus encarcelados. Y esto es lo tercero que tenemos que aclarar en este versículo. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a los cuales el Señor les hace un anuncio o una proclamación acá? Miren, si se trata de frecuencia, todas las veces, o por lo general en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla de espíritus en plural y sin otro apellido después de espíritus, la referencia tiende a ser a demonios. Demonios. Esa es la idea de espíritus por lo general en el Nuevo Testamento. De esa forma entonces se nos dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, dice el Señor en Lucas 10:20. La idea de demonios, por supuesto, o con la palabra echó fuera a los espíritus, dice Mateo 8:16. De hecho, ahí la palabra es tan obvia que se refiere a demonios que don Casiodoro de Reina lo tradujo, echó fuera demonios. Pero la palabra es pneuma, espíritu. Es nuevamente la misma idea. Por contraste, generalmente cuando el Nuevo Testamento habla de la parte inmaterial de los seres humanos que mueren, no habla de espíritu, sino que tiende a hablar más de almas. Y así, por ejemplo, ustedes tienen a las almas de los que habían sido decapitados por la palabra en Apocalipsis, clamando y haciendo ciertas cosas también. Así que solo con este dato, por un tema de frecuencia, la primera impresión que debiera darnos acá esto de los espíritus encarcelados es que debe tratarse de demonios encarcelados, no de almas de seres humanos encarceladas, ¿verdad? Bueno, eso es. Eso es, y se confirma con algunas otras cositas que ustedes ven en este mismo pasaje. Resulta que en este mismo párrafo, Pedro habla de las almas humanas, pero no se refiere a ellas como espíritus, se refiere a ellas como almas. Dice en el versículo 20, en la cual, hablando del arca, pocas personas, traduce acá la Reina Valera, pero literalmente pocas almas fueron salvadas. Y luego continúa el pasaje. Entonces, cuando Pedro mismo, en este mismo párrafo, nos quiere hablar de seres humanos muertos, no nos habla de espíritu, nos habla de almas. Hace esa diferencia. Por otra parte, el único lugar, saben ustedes, en toda la Biblia, donde se utilizan juntos estas ideas de espíritu y de prisión, almas encarceladas, o espíritus encarcelados, perdón, es en Apocalipsis 18:2. Donde se nos habla de la cárcel o de la guarida de todo espíritu inmundo. O sea, claramente la referencia ahí es a demonios que están encarcelados. Y para rematarla, en Segunda de Pedro hay un pasaje súper parecido a este que estamos leyendo ahora. Súper parecido. En Segunda de Pedro 2:5,
Se nos habla también del diluvio, se nos habla también de Noé, se nos habla también de 7 personas más aparte de Noé que fueron salvadas. O sea, la referencia es muy, muy, muy similar, pero esto es lo notable. Cuando en el segundo libro de Pedro, Pedro quiere hablar de espíritus encarcelados, él no los dice como espíritus encarcelados, sino que nos habla de ángeles que pecaron y que fueron arrojados a prisiones de oscuridad. ¿Se fijan? Como que desarrolla el tema de espíritus encarcelados de esa forma, como ángeles que pecaron y que fueron arrojados a prisiones, lo que nos da a entender que lo más probable es que acá estos espíritus encarcelados no sean almas humanas que estén en el infierno, sino espíritus encarcelados en el infierno. Pero ese pasaje de 2 Pedro es incluso más notable todavía. Fíjense, en el pasaje este se nos habla de que Dios no perdonó, 2 Pedro 2:4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dice ese pasaje. Bueno, esa palabrita ahí que se traduce al español como infierno es el vocablo griego tártaro. Y el tártaro, en la cosmovisión griega, era el lugar más profundo de, adivinen qué lugar, el Hades. El lugar más profundo del Hades era conocido como el Tártaro, y Pedro mismo nos está diciendo que estos espíritus han sido encarcelados y arrojados por Dios al Tártaro. Coincidentemente, el mismo lugar, no exactamente el mismo lugar, pero el mismo ámbito donde desciende el Señor Jesús durante su muerte y resurrección, lo que nos confirma que probablemente acá estemos hablando justamente de esos espíritus, demonios encarcelados que están ahí, a los cuales el Señor va y les hace un anuncio. En resumen, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro acá? Que durante viernes y domingo el Señor no se cruzó de piernas. El Señor va a ese lugar, va al paraíso, y desde ese lugar hace un anuncio, hace una proclamación que llega a los oídos de ciertos demonios que están encarcelados en lo profundo del Hades, en un lugar llamado el Tártaro. Y la pregunta que queda dando botes ahí está. Son 2 preguntas en realidad las que quedan dando botes acá. La primera de ellas es, bueno, proclamó, anunció algo, pero ¿qué fue lo que anunció? ¿Qué fue lo que proclamó? ¿No es cierto? Es la gran pregunta que todos estamos ahí. Ya, Pedro, dinos qué fue lo que dijo el Señor en ese momento. Y la segunda pregunta, quizá un poco más rebuscada, pero que no es menos importante e interesante, es, bueno, ¿por qué a esos demonios? ¿Por qué no al resto? ¿Y qué tienen de especial estos seres encarcelados que el Señor va y les anuncia algo a ellos y no a los demás? Pregunta válida también, ¿verdad? Bueno, la respuesta, creo yo, la podemos deducir cuando continuamos leyendo en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? El versículo 20 nos informa que estos espíritus encarcelados en otro tiempo desobedecieron. Es decir, hubo un tiempo en el que estos demonios actuaron con una especial rebeldía hacia Dios. ¿Cuál fue ese momento donde actuaron con esta especial rebeldía estos demonios? El versículo nos dice cuál es ese tiempo, ¿no es cierto? A continuación, fue cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, fue en los días de Noé, fue mientras se preparaba el arca, en pocas palabras, fue en los días del diluvio, si queremos resumirlo en una sola frase. En ese tiempo, en los días del diluvio, fue donde estos demonios actuaron con una especial rebeldía. El asunto entonces tiene que ver con lo siguiente. Esta es más o menos la gran pintura, la gran ilustración. Resulta que desde el momento de la caída del hombre en adelante, Dios parte con un plan, un gran plan para triunfar sobre la muerte y triunfar sobre el pecado, ¿verdad? El plan de Dios para poner fin a la maldición que trajo el pecado a este mundo. Pero en ese mismo momento, ¿saben? Y esto no lo consideramos muchas veces, Satanás y sus demonios también ponen en marcha una serie de planes para impedir el triunfo de Dios. Y tenemos esa lucha ahí que se inicia, en la que por supuesto Dios es completamente dispara a sus enemigos y es imposible que sus enemigos puedan triunfar, pero ahí están, son porfiados y quieren impedir el triunfo de Dios. Dios por su lado utiliza una línea de personas, ¿no es cierto? Hay una línea de personas escogidas por Dios que Él utiliza para llevar a cabo su plan victorioso. Pero Satanás y sus demonios
también utilizan personas, incitándolas a la maldad para impedir que el propósito de Dios triunfe. Entonces, Dios utiliza una línea de personas, Satanás y sus demonios incitan a la maldad a las personas para que ellas puedan entonces impedir ese triunfo. ¿Saben? Hubo un punto en toda la historia de la humanidad donde los demonios casi consiguen su objetivo. Un punto en el que casi tienen éxito. Un punto en la historia donde incitaron tanto a la maldad, a la humanidad, que la humanidad estuvo a punto de extinguirse completamente. Y Dios no logra su victoria, si pudiéramos decirlo de esa manera. Un solo punto, un punto donde la humanidad estuvo tan al borde de la extinción que Pedro acá nos dice, se salvaron 8 personas, nada más. Y ese punto fue el diluvio. Si hay un punto entonces donde los enemigos de Dios estuvieron casi al borde de lograr su objetivo de impedir la victoria de Dios, fue en el diluvio, fue en ese momento. Pero ahora la situación es distinta. Ahora es Viernes Santo. El Señor, imagínenselo ustedes, todavía puede sentir la vibración en su garganta después de haber gritado, consumado es. Y entonces lo que Él hace es entregar el Espíritu, va en su alma al lugar de los muertos, al Hades, y ahí ¿saben qué es lo que hace el Señor? Imagínense en esta situación, imagínense esta ilustración de la siguiente manera: el Señor va y en la cara de los mismos espíritus que intentaron triunfar antes en el pasado, Él les grita, consumado es, consumado es. Esa es su proclamación. No hay nadie, ni siquiera ustedes que estuvieron, entre comillas, a punto de lograr derrotar a Dios cuando se trata de sus propósitos triunfantes. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? ¿Qué hace el Señor durante el viernes y el domingo mientras está sepultado? Lo que el Señor hace es proclamar victoria. No se les pase por la cabeza bajo ni un momento ni circunstancia que cuando el Señor desciende al Hades va a sufrir o va a ser víctima de algún tipo de tormento, de tortura en ese lugar. No, todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando va al Hades? Va a aplastar la cabeza de sus enemigos. No solamente la cabeza de Satanás es aplastada en la cruz, sino que todos los otros demonios son aplastados por los pies del Señor en lo profundo del Hades. Lo que hace el Señor en el Hades es proclamar victoria, proclamar que Cristo reina, proclamar que el cielo gobierna. Una proclamación de victoria. Eso es lo que hace el Señor en el Hades, y entonces tenemos la respuesta a nuestra primera pregunta. Vamos a la segunda. Supuestamente me quedan 5 minutos, pero partimos 10 minutos tarde, así que me voy a tener que aguantar durante 15 minutos más. Ya sabemos ya qué fue lo que hace el Señor en el Hades, entonces. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto para nosotros hoy? Quiero que veamos acá 3 grandes implicancias que tiene el hecho de que el Señor no solamente se haya ido en su alma al Hades a esperar en ese lugar, sino lo que Él fue a hacer es a proclamar victoria, a anunciar con voz potente, consumado es, a cualquiera que lo escuche, especialmente a aquellos enemigos suyos que intentaron interferir con sus propósitos. ¿Qué implicancias tiene esto para nosotros? La primera implicancia que quiero compartir con ustedes, podríamos llamarla, es más bien de un carácter apologético. Tiene que ver con lo siguiente. Hace siglos atrás, cuando recién se dio el tiempo de la Reforma, surgió un grupo de personas que se llamaron, o lo llamaron en realidad, no se llamaron así mismos, pero lo llamaban los anabaptistas, que entre paréntesis no tienen nada que ver con los actuales bautistas. Totalmente distinta la historia de ambos grupos. Bueno, los anabaptistas, algunas de sus ideas eran bastante buenas, otras eran medias extrañas, la verdad, y otras eran francamente herejes. Tienen ideas que, la verdad, no tienen patas ni cabeza. Y bueno, una de estas ideas que tenían, una de estas creencias que tenían los anabaptistas, era que cuando tú te morías, así como tu cuerpo quedaba inconsciente, ellos decían, tu alma también queda inconsciente. No tiene conciencia y queda de forma inconsciente hasta el día de la resurrección. Idea que ellos después recibió el título de el sueño del alma. Los anabaptistas son los primeros que probablemente partieron con esta idea del sueño del alma. Quienes sostienen esta idea actualmente de manera más
militante quizás son los adventistas del séptimo día. Ustedes hablan con un adventista del séptimo día acerca de este tema y ellos van a hablar acerca de que el alma no está consciente ni activa después de morir, sino que está durmiendo. El sueño, dicen ellos, del alma. Ahora, si ustedes han estado presentes en las últimas reuniones, probablemente desde ya algo les huela un poco raro con respecto a esta idea del sueño del alma, ¿verdad? Partiendo porque la semana pasada hablamos del rico y de Lázaro, de sus almas en el Hades y en el seno de Abraham, y esas almas están bastante activas, ¿verdad? No se ven que estén durmiendo, están hablando, están conversando, están clamando, están recordando, están padeciendo, están disfrutando. No suena como que estén durmiendo, ¿verdad? No suena como que estén inconscientes. No solo eso, sino que ustedes van a otros pasajes de la Escritura, el mismo que hablábamos recién, Apocalipsis capítulo 6, se nos habla de las almas de aquellos que fueron decapitados por causa de la palabra, y ahí se nos dice que estas almas están clamando a gran voz delante del trono. O sea, no parece que estén dormidas tampoco, ¿verdad? Se ven bastante activas y clamantes, al menos en ese versículo. Que alguien podría decir, no, pues que rico Lázaro era una parábola nomás. Bueno, Apocalipsis 6 no es nada una parábola y tiene esas almas vivas, activas, conscientes después de morir. Pero probablemente si hay una doctrina que echa por tierra cualquier pretensión a que esta idea de que el sueño del alma es parte de la ortodoxia, es la doctrina del descenso. Piénsenlo. Si lo que tenemos en esta doctrina del descenso es que el Señor no solamente estuvo en el Hades, sino que estuvo consciente y activo en ese lugar, anunciando su triunfo y su victoria a los enemigos suyos que estaban encarcelados ahí, entonces claramente el sueño del alma no puede formar parte de nuestras opciones, ¿verdad? Está fuera, completamente fuera de las opciones correctas cuando se trata de la interpretación bíblica. De hecho, esta doctrina, la doctrina del descenso, fue utilizada por el sucesor de Zwinglio en Suiza, Bullinger, para defender a la ortodoxia de las falsas enseñanzas de los anabaptistas. Ustedes se fijan entonces, yo les decía hace un par de martes atrás que de repente esta doctrina es un nicho de defensa de otras doctrinas y que nos perdemos bastante cuando la dejamos de lado. Bueno, aquí tenemos otra doctrina que fue defendida, otra falsa enseñanza que fue expulsada gracias también a esta doctrina, en la historia de la iglesia. Aquí no estoy hablando de supuestas cosas que pudieran darse, no, son cosas que realmente se dieron. Se utilizó esta doctrina para defender la fe cristiana hace años atrás, en Suiza al menos, por este reformador. En realidad lo que enseña la ortodoxia, lo que enseña la verdad, la doctrina bíblica, es el sueño del cuerpo. ¿No es cierto? Cuando dice que está durmiendo, los que duermen, la idea es que el cuerpo está inconsciente hasta el momento de la resurrección, pero no el alma. El alma está activa, el alma está consciente, ya sea estando con Cristo o estando en tormentos, el alma está consciente, está activa, está despierta, esperando también el día de la resurrección. Entonces esa es la primera implicancia, algo más de tipo apologético, y ustedes ahora saben algo con respecto al sueño del alma y por qué no puede ser realidad y por qué la doctrina del descenso justamente habla en contra de esa idea falsa que algunos pretenden pasar por verdad bíblica. Segunda implicancia. La segunda implicancia, podríamos decir, es de carácter, poniéndonos un poco más teológico en nuestros términos, de carácter cristológico. Y acá en realidad lo que yo quiero, más que ponerle nombre raro a la implicancia, es que nos detengamos por un momento y disfrutemos y alabemos al Señor en esta actitud de victoria y de triunfo que logra en este punto de su obra que vino a ser a esta tierra. Hace muchos años atrás, y hablando también del descenso a los infiernos, Tomás de Aquino dijo lo siguiente. Él dijo, no es suficiente derrotar a alguien en un territorio abierto y neutral, pero ir a su propio dominio, conquistarlo y saquear su propio hogar, esa es la victoria definitiva. Entonces Aquino dice, eso es lo que el Señor hace en el descenso. Lo que el Señor hace en el descenso es lo que hacen los generales victoriosos después de la guerra. Termina la guerra, el campo de batalla está destruido, está saqueado, está completamente aniquilado el enemigo. Y entonces lo que hace el conquistador es ir a la capital de la ciudad conquistada y en el lugar más visible, más evidente para todos, coloca la bandera del conquistador para demostrar a todos que aquí está el triunfo del verdadero conquistador, del verdadero rey victorioso. Eso es lo que el Señor hace al momento de ir
a los infiernos. La bandera de su conquista es puesta en ese lugar. Ahora, piensen por un momento en lo siguiente. Aquí tenemos una razón, justamente, de por qué el Señor tenía que morir después de hacer la obra de la cruz. ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Por qué tenía que morir el Señor después? ¿Por qué no podría, por ejemplo, haber sufrido esas 3 horas de tinieblas, haber sufrido la ira de Dios en nuestro lugar, haber pagado con la condena del pecado en reemplazo, en sustitución nuestra, decir consumado es, y justo después de decir consumado es, bajar triunfante de la cruz y ascender al cielo? ¿Por qué después tenía que morir? ¿Por qué no se va al cielo después de completar la obra, después de decir consumado es? ¿Por qué? Y aquí tenemos una respuesta. Tenía que morir para ir al Hades. Ese era su objetivo, esa es una de las razones por las que tenía que morir. No puedes ir al Hades si no mueres. Y entonces él tiene que ir al Hades y por eso tiene que morir. Y entonces muere y va a ese lugar. Y entonces la muerte, aun siendo todo lo negativo que pudiera ser, en el caso del Señor tiene un efecto positivo. Porque logra que su alma humana sea liberada de las limitaciones de su cuerpo humano y pueda ir a un lugar donde en cuerpo no habría podido ir para llegar ahí y declarar su victoria al enemigo. Era necesario que él muriera, porque solo muriendo podía descender y en primer lugar anunciar su victoria a estos enemigos. Extraordinario. Ustedes van empezando nuevamente a ver ciertas implicancias acá. Hay más todavía. Ustedes dirán, ya, pero ¿por qué tenía que ir al infierno? ¿Por qué tenía que ir al Hades? ¿Por qué tenía que ir a proclamar allí? ¿Por qué era tan necesario? ¿Saben por qué era necesario? De hecho, ese era el primer lugar donde tenía que el Señor anunciar su victoria. No podía ser en otro lugar. Tiene que ser ahí. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, ¿dónde fue que comenzó el pecado? ¿Dónde tuvo su origen el pecado que fue lo que arruinó todo acá? El pecado no comenzó en el ser humano, comenzó antes. Comenzó con los demonios, con Satanás, comenzó en el mundo de los espíritus, de los ángeles, en ese dominio de huestes y de potestades malignas. Ahí fue donde empezó el pecado. Entonces era adecuado, era propio que el Señor anunciara en primer lugar su victoria justo ahí, donde se inicia el pecado. Y eso es justamente lo que Él hace. Y lo que hace en realidad la sepultura es iniciar una procesión de anuncios de victoria que parten acá y que terminan en el cielo. La sepultura no es una pausa, un lugar donde tenemos un poco de humillación y de interrogantes para que después recién en la resurrección comience la exaltación, como veíamos en la primera reunión. No, la exaltación comienza acá. Y esta es la primera parada de victoria del Señor. Parte en el Hades esta procesión de victoria, anunciando su victoria en el mundo de los muertos. Victoria. Luego sigue la resurrección, donde anuncia su victoria en el mundo de los vivos. Victoria. Y luego termina en su ascensión, donde anuncia su victoria en el mundo de los cielos. El mundo de los muertos, el mundo de los vivos, el mundo de los cielos. En cada uno de estos mundos el Señor se dedica a proclamar su victoria, pero tenía que partir en el Hades, porque fue en el mundo de los demonios donde justamente parte el problema del pecado en este universo. ¿Se fijan? El Señor es victorioso. Parte ahí también, porque es el lugar de repente que menos nos imaginaríamos que pudiera partir. Es el lugar menos esperado donde esperaríamos que el Señor fuera victorioso, Señor y amo. Pero lo es. El diablo no es el dueño del infierno. Los demonios no son los que gobiernan el Hades torturando a quienes quieran, como de repente nos cuenta la cultura popular. Cristo es el Rey. El cielo gobierna. Aún en el Hades, aún en los infiernos, Dios es soberano y Dios es triunfador. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Yo seré tu muerte, oh muerte, dice el Señor. Yo seré tu destrucción, oh Seol. Cristo vence, Cristo triunfa, el cielo gobierna. Esa es la segunda implicancia que vemos en este pasaje. Disfrutamos de nuestro Señor victorioso, aún desde la sepultura, mostrando que Él reina, que Él gobierna, que Él es victorioso. Y la última implicancia tiene que ver con las luchas probablemente que tú y yo, hermano, hermana, tenemos muchas veces con nuestro pecado, con nuestras tentaciones, con esos hábitos que nos cuesta de repente tanto dejar. Curiosamente, la doctrina de la sepultura tiene algo que decirnos al respecto y constituye una herramienta poderosa que me atrevería a decir la mayoría de nosotros no conocemos cuando se trata de pelear contra nuestro propio pecado.
Fíjense en lo siguiente. Hace años atrás estaba leyendo algo con respecto a Lutero, me acuerdo, y dentro de lo que se decía de Lutero es que cada vez que Martín Lutero se veía enfrentado a la tentación, lo que él se repetía a sí mismo para triunfar sobre la tentación era decirse, estoy bautizado, estoy bautizado. Y al mismo tiempo, a su congregación, cuando los exhortaba a batallar en contra de la tentación, les decía, recuerden que fueron bautizados. Y yo como que escuchaba esta idea y pensaba, no le encuentro muchas patas ni cabeza a esto de que la tentación se batalle diciendo que uno está bautizado, ¿verdad? Y la verdad es que eso se soluciona cuando conectamos esto justamente con la doctrina de la sepultura. Fíjense que en Romanos, capítulo 6, versículo 4, Pablo nos dice que por el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Y aquí también me pillo a mí mismo, y probablemente los pille también ustedes en algo que no hacemos. ¿Qué pasa cuando pensamos en la doctrina del bautismo? Nos centramos mucho, ¿no es cierto?, en que estamos muriendo con Cristo, por eso entramos al agua, ¿verdad? Y cierto, morimos con Cristo, entramos al agua. Nos centramos mucho también en que luego salimos del agua porque somos resucitados con Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros nos ponemos a pensar en lo que pasa entre medio, verdad? Ahí cuando estamos debajo del agua, cuando lo único que queremos es salir porque si estamos más de un par de segundos sentimos que nos estamos ahogando. Eso es lo que está diciendo Pablo acá en Romanos 6:4, que cuando somos bautizados somos sepultados juntamente con Cristo. Y ahora que sabemos un poco más de la doctrina de la sepultura, entonces entendemos un poco más acerca de nuestro propio bautismo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en su sepultura? Lo acabamos de ver en esta tarde. Lo que está haciendo el Señor en su sepultura es poner su pie para aplastar la cabeza de sus enemigos y proclamar su victoria ante ellos. Cuando nosotros nos bautizamos, nos sumergimos en el agua, declarando que estamos muertos con Él, y permanecemos bajo el agua, declarando que hemos sido sepultados juntamente con Él. ¿Saben lo que estamos declarando? ¿Saben lo que el Señor está declarando? Porque Él es el que lo está declarando finalmente en ese momento. El Señor lo que está haciendo es poner nuestro pie insignificante y pequeño al lado de su pie poderoso y decirnos, así como yo derroto y aplasto a mis enemigos, tú estás conmigo en esto. Tú también derrotas y aplastas a tus enemigos, que son los mismos que estoy derrotando y aplastando yo acá. Cuando somos muertos, cuando somos bautizados, somos sepultados con Cristo. Y entonces ahora se hace un poco más entendible por qué Lutero, cuando se veía tentado, se recordaba a sí mismo, estoy bautizado, estoy bautizado. Porque si recordamos nuestro bautismo de esta manera, entonces cada vez que nos veamos tentados a caer en pecado, vamos a decir, no, este enemigo es un enemigo que el Señor ya pisoteó y yo lo pisoteé junto con él cuando fui bautizado. ¿Cómo me voy a hacer un esclavo de esto ahora? ¿Cómo voy a entretener? ¿Cómo voy a alimentar? ¿Cómo voy a nutrir a estos enemigos que ya declaré junto al Señor que habían sido derrotados por Él en la cruz junto conmigo? No puedo hacer eso. Y entonces el bautismo nuestro, algo que de repente jamás hubiéramos considerado en nuestra lucha contra el pecado, se vuelve una herramienta poderosa para pelear contra esos enemigos que nos tientan día y noche y sin descanso. ¿Se dan cuenta? La doctrina de la sepultura. Llena de riqueza, llena de implicancia, llena de aplicaciones muchas veces que pueden ser de nuestra ayuda y de edificación para nosotros. Concluyendo ya, en conclusión, hoy dimos, en pocas palabras, una proclamación de victoria. Cristo desciende en su alma al paraíso. Y en ese lugar, en el lugar donde iban los justos en el Antiguo Testamento, luego de morir, Él proclama algo. La parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan que lo veíamos el martes pasado? Yo les dije que se acordaran de eso. Nos dice que hay comunicación entre los distintos compartimentos dentro del Hades. El rico escuchó lo que dijo Abraham. Bueno, el Señor proclama desde el paraíso su triunfo y lo hace de forma tan fuerte y potente que el mismo fondo del Hades, el Tártaro, escucha su triunfo y los demonios y los enemigos del Señor encarcelados ahí tienen que comerse su derrota, mientras el Señor anuncia ahí su triunfo y su victoria. En el año 1533, Martín Lutero
estamos hablando ya de él, se subió al púlpito de su iglesia. Leyó ese pasaje en Lucas del hombre fuerte que es atado por uno más fuerte para poder saquear su casa, y entonces miró a su congregación y les dijo: después de su sepultura, la persona completa de Cristo, el Dios hombre, descendió al inframundo, conquistó al diablo y destruyó el poder del infierno. Ese es el Dios al que servimos. Eso es lo que nos declara la sepultura. La sepultura no es un momento de pausa solamente, de pena solamente, no es un simple problema que tienes que solucionar después con la resurrección, no, es parte integral de la proclamación de victoria del Señor, que parte desde lo más profundo diciendo, consumado es, hasta llegar a lo más alto para decir, Cristo reina, el cielo gobierna, Dios es victorioso. Que así sea, que Él bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar de nuestro Señor en esta tarde, gracias por poder ver el alcance de su gobierno, el alcance de su dominio, poder darnos cuenta que Él ha triunfado y aplastado sobre cualquier fuerza que pudiera pretender poseernos nuevamente, y por lo tanto en Él somos más que vencedores, como nos dice también tu palabra. No es una actitud orgullosa, soberbia nuestra el considerarnos así, al contrario, es una actitud de fe donde nos aferramos a Él, que es el verdadero victorioso, para pelear contra nuestros enemigos, que no son de carne ni de sangre, sino, como dice tu misma palabra, son huestes, principados y potestades que batallan en las regiones celestes. Gracias porque tenemos un Salvador triunfante al cual podemos aferrarnos y al cual puede darnos también la victoria. Quedamos agradecidos por tu palabra en esta tarde, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.